comenzamos un nuevo libro que también se llama Bamidbar. En nuestras Biblias le han puesto el nombre de Números, el cuarto libro de Moisés. Quizás porque habla mucho de números, del censo y de contar y de todo eso. Pero bueno, vamos a ir mirando. Ya la palabra desierto ya nos empieza a hablar eso, ¿no es cierto? El resumen que compartió desarrolla bastante el tema de los desiertos que a veces tenemos que atravesar. Cómo a veces son tan necesarios los desiertos, aunque no son agradables, son necesarios. Ya lo creo. Necesario para nuestro bien, necesario para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro darnos cuenta de muchas cosas que de otra forma no nos hubiésemos dado cuenta, ¿no es cierto? Así como resumen, el tema de los primeros capítulos de este libro es que Dios le manda a censar a todo el pueblo. Dice, habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinai, en el tabernáculo de reunión el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Una de las cosas que es interesante y que está para allá es el Shabbat antes de Shavuot. Siempre cae el Shabbat antes de Shavuot, es Bamidbar. Y el desierto tiene que ver con la entrega de la Torá. Como a veces Dios para hacer algo superior, algo grande, nos tiene que llevar a veces al desierto. Y en la Torá, o mejor dicho, en la entrega de la Torá, lo que llamamos los 10 mandamientos, sabemos que en la Biblia no dice mandamientos, dice palabras. Las 10 palabras. Y Midbar tiene que ver con Dabar. Tienen la misma raíz. ¿Qué sería Dabar? Dabar es palabra o hablar. Ahí cuando el mismo versículo que leímos recién habló Dabar. Habló Jehová. Habló el Señor en el desierto. Y la palabra Dabar con la palabra Midbar comparten la misma raíz. Claro. Dabar en el o hebreo. Dabat. Dabar. Con R. Sí, Dabar. al final. En el original dice Vaidaber. Vaidaber, No, Adonai, el Moshe, Bamidbar. ¿Y eso quiere decir, pastor? Quiere decir, bueno, lo que hablamos, que a veces en el desierto es cuando Dios puede hablarnos. Sí, totalmente. El desierto es un lugar solitario, donde no hay nada, no hay distracciones, donde a veces Dios nos lleva para tener nuestra atención. A veces estamos distraídos con tantas cosas a nuestro alrededor, tantas obligaciones, tanta actividad, tanta cosa que nos da vuelta, que nos distrae, que nos quita el tiempo, que muchas de ellas son importantes que las hagamos porque son a veces nuestra obligación, nuestro trabajo, nuestra actividad, pero a veces Dios tiene que sacarnos de ahí. A veces no me acuerdo con quién hablaba, una enfermedad que te obliga a Estar quieto. estar quieto. A veces una gripe que te obliga a quedarte en tu casa por 2 días, no podés hacer nada, no tenés nada. Entonces ahí es donde Dios te empieza a hablar. Entonces a veces no hay que decir el enemigo, el enemigo. Cuando vemos a Jesús yendo 40 días al desierto, leemos que
fue llevado por el Espíritu. Sí. O sea, no fue el enemigo que lo empujó al desierto. No. Fue el Señor mismo, el Padre mismo que lo sacó, lo llevó al desierto, Claro. 40 días en ayuno, Tremendo eso. en la búsqueda de la confirmación de su propósito, en el desierto. En el desierto justamente no hay nada. Y sobre todo hay silencio. Oh, Ese silencio que a veces necesitamos para poder escuchar. Y entonces Dios le habla a Moisés en el desierto y le dice que cuente. Ahí tenemos otra palabra que toma un censo, le dice. El censo es simplemente contar. Pero en el hebreo la palabra es otra. Dice, en el hebreo es levantar la cabeza. Levantar elevar la cabeza. O sea, eso es literalmente como dice allí, la palabra nasó, que es la próxima para allá. Ajá. También aparece acá. Es en nasó, el rosh. Digamos, Cabeza. eleva sus cabezas. Porque no se trata solamente de contar 1, 2, 3, 4 fríamente, Claro. contar a ver cuántos son, sino que, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante también, que cada uno es importante Amén. Sí. para el Padre. Por eso dice que eleves su cabeza. Cuando uno está con la cabeza elevada, cuando está en paz, cuando está pleno, cuando está uno con la cabeza gacha, No tenemos aflicciones. el esclavo. Sí. Ellos habían salido de esclavitud Claro. y posiblemente estarían acostumbrados a agachar la cabeza. Entonces, la idea no solamente es contarlo, ya los había contado antes. Claro. Dios no necesita saber cuántos son porque Dios sabía cuántos eran. Pero era importante para ellos elevar su moral, elevar la moral del pueblo, elevar su pensamiento, renovar su pensamiento. Ellos habían salido de Egipto, dice por ahí alguno que salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos todavía. O sea, para Dios fue relativamente fácil sacar a todo el pueblo de Israel de Egipto. ¿Y cómo se elevan, pastor, al ser contados? El contarlos es, no, como decíamos recién, no es solamente fríamente Claro. la masa, Sí, sí. sino que cada uno es importante, cada uno cuenta. Cada persona, bueno, acá contaban más que nada por una cuestión militar a los hombres de 20 a 60 años, por una cuestión de fuerza militar, de los que podían salir a la guerra, los que podían luchar, pero el hecho de esa palabra que dice elevar la cabeza, les está diciendo que cada uno es importante en su lugar, que no hay, no somos, como dice una canción de los 80 ahí, un ladrillo en la pared, sino que cada uno de nosotros somos, como dice Pedro, piedras vivas. Piedras vivas. Sí, sí. Una pared, un ladrillo en la pared es un ladrillo más, Sí, sí. pero para un templo, para una casa de Dios, somos piedras vivas, no somos simplemente, no simplemente estamos ocupando ahí un lugar, no vamos, la idea es no ir a calentar un asiento, Claro. todas las reuniones, sino que cada uno tiene una función. Dice Pedro, como piedras vivas se ha edificado cada uno. Porque nosotros, eso siempre hablamos, ya estamos grandes y no vamos a hacer lo mismo que hacen los jóvenes. O sea, no tenemos la fuerza
que teníamos cuando éramos No quiere jóvenes. decir que no hagan nada. Claro, y eso, Claro. claro, pero mucha gente cree que porque ya está grande, no, yo que voy a ir A veces se confunde, esto no estaba en la para allá, pero se confunde el servicio a Dios con hacer cosas. Si ya no puedo limpiar la iglesia, ya no puedo salir a caminar, ya no puedo, porque no me da... Ana era una anciana que estaba todo el día en el templo y dice, servía al Señor con muchas oraciones. O sea, su servicio Claro, era la oración. la oración. Imagínense. Sí, Y que fue haya recompensada ¿Qué más importante? Y reconocida. y fue reconocida y fue recompensada, por así decir, con haber visto al Mesías. Tremendo. Lo mismo que el anciano, ¿cómo es? También estaba en el templo y le profetizó, Sí. Ay, no me acuerdo, no me sale el nombre. el nombre no me acuerdo. Si querés buscarlo, Ajá. dice, han visto mis ojos Ay, sí. al Mesías. Podía partir. Ya llévame tranquilo, ya me puedo ir tranquilo. Claro, pues ya. Ya vi la salvación de Israel. Claro, Qué tremendo eso, Brasil. Eh, sí. Cada uno tiene un lugar, ¿no? Sin importar la condición, la edad, la capacidad, Eso. todos tienen un lugar. ¿eh? Por eso la idea de elevar la cabeza. Amén. Amén. No simplemente a ver cuántos son porque me interesan los impuestos que pagan. Como nos alienta. El hecho de contarlos también tenía un diseño, porque, bueno, todo el capítulo 1 vemos también que va nombrando, leo por ejemplo el versículo 20, perdón, sí, Simeón, Simeón, Simeón. ay, hombre justo, piadoso, esperaba, dice, la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ah, qué belleza. ahí está. Capítulo 1, versículo 20, esta forma se va repitiendo en las 12 tribus. Sí. Dice, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres. Y va nombrando las familias. Porque para Dios es importante la familia. La familia. No solamente que bueno, a ver, el que venga el que quiera, Claro. es necesario pertenecer a la familia. En los devocionales que comparte un punto de encuentro, está hablando de ser hijo, que somos hijos, Sí. se pertenecemos a una familia. También dice, bueno, fuimos adoptados, pero esa adopción tiene otra connotación muy distinta, pero pertenecemos por ser familia. Claro. Sí, sí. No simplemente por ser adherente o socio o estar ahí porque sí, sino porque somos familia. Amén. Y para Dios es importante, tan importante que va nombrando, cada una de las tribus va nombrando por su familia, por sus generaciones. Luego nombra a los levitas, el versículo 47. Los levitas vienen a reemplazar a los primogénitos. El diseño original era que los encargados del sacerdocio iban a ser los primogénitos de cada familia. ¿Sí? Esos iban a ser los encargados del sacerdocio. De hecho, por eso Jesús, aunque no era de la tribu de Leví, era el primogénito. Ajá. Y es el sacerdote, el sumo sacerdote espiritual. En el cielo no cambió, cambió en la tierra. ¿Por qué? A causa del becerro de oro. Claro. Porque Leví fue la única tribu que defendió el cabo del el honor
Sí. de Dios. Amén. No se contamina. Hizo lo que hizo para calmar esa mortandad que hubo, Sí. y fue el que estuvo de parte de Dios en ese episodio. Por lo tanto, en ese episodio, entonces Dios como que descarta que los primogénitos se encargaban del sacerdocio y toman su lugar a los levitas. Cuentan a los levitas, cuentan a los primogénitos y hacen el intercambio. Ahora, de pronto había más primogénitos que levitas. Ah, Entonces, allí se instaura lo que se llama el rescate del primogénito. Por cada, y eso hasta el día de hoy, el pueblo judío lo hace cuando nace un primogénito, se hace una ceremonia que se llama el Aben Pidión, Pidión Aben, no me acuerdo bien cómo es el orden, donde el sacerdote o el rabino le pregunta al padre si quiere quedarse con el hijo, lo va a entregar o va a pagar el rescate. Obviamente paga 5 monedas como rescate, que no son gratis, no. tienen su valor, y entonces rescatan Menos mal que se hace el nacimos de este rescate del lado, primogénito. Menos mal que sí, Que nacimos de este lado. Luego, bueno, también le pone el capítulo 2, pone un orden. Hablamos de que Dios es un Dios de orden. Amén. Pone un orden en el campamento, o sea, no es que, bueno, cada uno arme su carpa donde pueda, sino que había un orden. Amén. Los levitas acampaban alrededor del tabernáculo, porque eran los que estaban espiritualmente más cerca y los que tenían más responsabilidad. Luego va nombrando las distintas tribus. Judá al este, al oriente. Judá es el Mesías, la tribu de Judá, el que viene del oriente. Según las profecías, entra a Jerusalén por la puerta del oriente. Ya cumplió en parte esa profecía cuando leemos la entrada triunfal. ¿Por dónde entra? Por la puerta. Por la puerta del oriente, esa puerta que hoy está cerrada. Qué bárbaro. Está tapiada, y encima le pusieron ahí un cementerio, Sí. como para decir, no va a pasar por acá porque hay un cementerio. Que se olvide. Primero que ya pasó por ahí, y segundo que cuando el Mesías venga los muertos van a resucitar, así que Tampoco ya, va a haber cementerio. tampoco va a haber cementerio. Judá al oriente junto con Isaacar y Zabulón. Al sur, ahí estamos nosotros, Rubén, Simeón y Gad. Al oeste, al occidente, Efraín. Todo tiene un valor profético que no lo vamos a ver ahora, pero... No, pero y si también somos Efraín. Sí, pero Efraín es más bien el oeste, digamos, el norte, mirando desde Jerusalén, que es lo que está al oeste, Norteamérica. Al sur estamos nosotros. Ay, qué mal. Si mirás el mapa, Sí, es cierto. y al norte Dan, Aser y Neftalí. Toda esa formación, ese orden se mantenía también cuando viajaban. Se construyó el templo, que se construye mirando hacia el oriente, igual como estaba el tabernáculo. O sea, Judá estaba enfrente a la entrada del tabernáculo. Obviamente estaban los levitas antes. Claro, Claro. Estaba a la salida del sol. claro. Así que adelante Judá. Adelante del templo estaba Judá. Ajá. Ahí están entonces los campamentos, y del capítulo 2, campamentos y jefe de las tribus.
está también la distribución de las tareas de los levitas. Los levitas eran los encargados de transportar, todas las tareas del transporte de las cosas del tabernáculo. Y había tres clanes principalmente: Coat, Gersón y Merari. Eran los que cada uno tenía una responsabilidad y ninguno se podía meter en lo del otro. Claro. Y ninguno podía hacer lo que ellos hacían. No es que de cualquiera que voluntarioso que quería venir a ayudar podía hacerlo. No. Incluso los que desarmaban la parte del arca del pacto, la cortina que dividía, lo ponían encima del arca del pacto, eran los sacerdotes. Ellos no podían tocar nada. Los podían sí después transportar. Eran los que los transportaban. Eso también nos habla de nuestro lugar, de que a veces Dios nos da dones, nos da talentos que quizás a nadie más le da. Y cada uno es responsable de ejercer ese don, ese talento que tiene para el Señor. Hay un detalle que cuando habla de los campamentos, habla de las banderas, de los estandartes de cada tribu. Por ahí está en el Acá lo encontré. Martita. Capítulo 2. Por ejemplo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab. Las banderas. Bandera tiene que ver con propósito. Ya Jacob, antes de morir, había profetizado sobre cada uno de sus hijos. Y no era simplemente profetizarle o darle una bendición, decirle, era en su profecía estaba bien incluido un propósito para cada uno de sus hijos. Entonces, bandera tiene que ver con propósito. Todos tenemos en común por ahí un propósito como hijos de Dios, de darle la gloria a Dios, de servirlo, de vivir para Él, de obedecer sus mandamientos, pero en particular cada uno tiene un propósito. Así es, Señor. Por ahí también tiene que ver, a veces decimos, uy, ¿por qué tantas denominaciones, tantas iglesias, tantas? Porque, Dios sabe por qué. Porque incluso no todas las congregaciones tienen un mismo propósito. Cada una, y cada uno sabrá si lo está cumpliendo o no. Pero a cada uno Dios de pronto le asigna un trabajo, un propósito. Eso tiene que ver con lo que dice acá bandera o estandarte. Donde a cada tribu se le asigna un propósito. El propósito que por supuesto no solamente es en las tribus como clan, como conjuntos, sino también como seres humanos, como individuos. Se nos ha dado, como dijimos recién, dones, talentos que tienen que ser usados, no pueden ser escondidos. ¿Por qué para la edificación? Porque para la edificación, dice Pablo, ahí en Efesios, para la edificación de los santos. Así es. Cuando se habla de esto, muchas veces lo ha dicho el pastor, no existen los 7 ministerios, no existen 7 ministerios, existen dones. Así es. Dones de servicio. Amén. Pastor, profeta, apóstol, maestro. Claro.
son dones de servicio. Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, Amén. para el trabajo del ministerio. Hay un solo ministerio, Sí, amén. pero cada uno tiene un don o un trabajo especial Así es. que puede desarrollar, incluso que tiene que encontrar. No solamente en la iglesia, porque no estamos hablando solamente de, yo sé cantar, yo sé predicar, no. Estamos hablando de nuestra vida cotidiana. Recordarán cuando estudiamos el tema del trabajo que había que hacer para construir el tabernáculo, los que bordaban, los que trabajaban la madera, los que y usaban su oficio, su talento para hacer algo para el Señor. Pero es importante que cada uno entienda que cada cosa que hacemos le estamos haciendo para el Señor. Amén. Para darle la gloria a Él. Sí, Señor. Lo que llamamos secular, yo creo que para el Señor no existe lo secular. Porque todo involucra su reino. Amén. Lo que consideramos de la iglesia o lo que consideramos de nuestro trabajo Eso también en nos la metió la semana, religión, pastor. eso nos metió la religión, Sí. a separar las aguas, como quien dice, de hacer diferencia entre una cosa y otra, como que si no tuviesen nada que ver una cosa con la otra, el trabajo mundano. Y cuando todo tiene que ver con nuestro servicio al Señor. Amén, así es. Cuando trabajamos, cuando salimos a comprar, cuando salimos a hacer un trabajo, Así todo lo que sea. Cuando Jorge va a cortar el pasto por ahí, a poner orden en el... Lo llaman todo. Todo tiene que ver con un propósito de Dios para nuestra vida. Que cada uno tiene que ser, tiene que ir descubriendo. Incluso a veces no sabemos que sabemos hacer algo. Sí, es cierto. Sí. Yo no sabía. De pronto nos vemos en la necesidad de hacer algo que nunca hicimos Sí, es cierto. y descubrimos que lo podemos hacer. Y por ahí descubrimos que, bueno, no lo haré perfecto, Claro. pero lo puedo hacer. Así, amén. Todo eso tiene que ver con bandera, con propósito. Volviendo al censo, Moisés manda a contar los varones, excepto la tribu de Leví, que tiene un criterio diferente. A Leví lo cuenta todos, desde 2 meses para adelante. No los hombres No, grandes. a Leví lo cuenta todo. ¿Por qué? Porque después tenía que reemplazar los primogénitos de todas las tribus Ajá. con los levitas. Por eso después sobran primogénitos. Claro. No me acuerdo bien cuánto era lo que... eso está en el capítulo 3, a partir del versículo 40. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de los hombres, de un mes arriba, fueron 22.263. Cuando cuentan a los levitas, sobran 273 de los primogénitos. Quedan, o sea, era un primogénito por cada levita. Pero sobran 200 y algo, entonces por eso tienen que hacer el rescate de esos primogénitos. Con los otros no, porque reemplazaban. Claro. Porque el Señor dijo, mío es todo primogénito, Sí, mío. tanto de los hombres como de los animales. Los animales también, o sea, cuando nacía un animal, un cordero, el primogénito de ese cordero era para el Señor. Ajá. Después sí se podía sacrificar otros, pero el primogénito sí o sí era del Señor. Sería como el diezmo, ¿no? No, sería como las primicias. Como las primicias. Es como las primicias. Por eso el primogénito, el primero. Primicias, claro. Cuando nacía un primogénito de un animal que no era un animal puro, Ajá. había que pagar por ese, no se podía sacrificar. No. Un burro no se podía sacrificar en el templo. Entonces había que reemplazarlo
Sí, con un cordero. Con un cordero. Y si nacía mujer, igual. No O se contaba solamente- entre los primogénitos las mujeres. Ajá. ¿Eh? O sea, el primogénito era el primogénito varón. Varón. ¿Ah? Sin discriminar a las mujeres, porque después las mujeres tenían otras Función. asignaciones que eran imposibles para los hombres. Los levitas comenzaban su servicio a los 30 años. Por ahí en otros pasajes dice a los 25. Pero eso se, digamos... ¿Dónde está eso, pastor? El nombramiento de los levitas. El 3. Creo que en el 3. Censo y deberes de los levitas. Ajá. No, es el 1, 47. Nombramiento. Sí, ahí dice el nombramiento, pero no sé si dice la edad. Solamente que nos contará la Señora, no nos tomará en cuenta, sino que pondrá a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todo sus utensilios. No nos dice así de edad, posiblemente lo diga más adelante. Acá, para el capítulo 4. Donde dice, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por su familia, según sus casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí está. Acá dice de 30 años, por ahí en otro pasaje dice de 25, pero se supone que tenían 5 años de preparación, de entrenamiento, para poder entrar a servir. Claro. Porque era tan complejo que no era, bueno, che, vení vos que... No. Había que estar preparado. Incluso para decir, cuando nos mudamos, nosotros llevamos el paquete de las telas del tabernáculo. Claro. Porque no se podía hacer de cualquier manera. Eso también es un mensaje para nosotros, porque a veces pensamos que podemos servir o adorar al Señor de cualquier manera. Total, yo lo hago a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra, porque entonces uno descubre ahí la manera de Dios, no mi manera. No es a mi manera, como dice la canción. No. Esa es la manera de Dios. Por ahí también leía, todo esto fue prácticamente en el primer año, en el día primero del mes segundo, en el segundo año. O sea, habían pasado 2 años de que habían salido de Egipto y todavía estaban ahí en Sinaí, no habían ido muy lejos. Para poder llegar al propósito, a la tierra prometida, era necesario el orden y la disciplina. Para poder seguir hacia el propósito. Lamentablemente, como decimos, nos falta. Tenemos que nacer de vuelta, diría el Señor. La disciplina, la constancia, la perseverancia, el orden, el ordenar nuestra cabeza, La cabeza. ordenar, todo eso es un proceso. Nacimos de nuevo, Dios nos sacó de Egipto con brazo fuerte, con Amén. mano poderosa, Amén. algo que nosotros no hubiésemos podido hacer jamás. Nos rescató, dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Amén, Jesucristo. Señor. Eso lo hizo Dios. Amén. Nosotros simplemente levantamos la mano y dijimos, yo quiero, Señor, Amén. y el Amén. Señor nos salvó. Nos salvó. Y de ahí en más hay un caminar. Amén. Se tiene que ordenar. Amén. Se tiene que ordenar la casa, se tiene que ordenar Todo. todo nuestro interior. Y eso sí es un proceso. Ni hablar. Y cuesta. Lo otro fue una duele. revolución. Lo demás es un proceso, justamente, una evolución. Por ahí leí un artículo también que decía revolución o evolución. Claro. Sí, es una revolución cuando venimos al Señor, cuando alguien viene por primera vez
se siente perdonado, se siente aceptado por el Señor. Está Limpio. Pero después Y después, hay que trabajar. Sí. para mantener. El tema es cuando hay, de pronto alguien tiene un don espiritual, Sí. pero su carácter no fue transformado, lo que va a producir es orgullo. Claro. Cuando su carácter, sus defectos no fueron procesados, No fueron entonces cualquier transformados. cosa espiritual que Dios te dé, te va a hacer mal, te va a hacer peor. Claro. Por eso se habla de evolución. Claro. Ajá. Antes que Dios entregue la Torá, tuvo que pasar 40 días, 50 días, porque hablamos de la cuenta del Omer. Ajá. La cuenta del Omer es una rectificación personal antes de recibir la Torá. Cuando comienza la cuenta del Omer es la cosecha de la cebada. Cebada. Sí. Cuando termina la cuenta del Omer, Shavuot, es la cosecha del trigo. Cebada era considerada alimento de animales. O sea, comenzamos con un alma animal en la cuenta del Omer. Cuando llegamos a Shavuot, Dios quiere entregar sobre seres humanos. Claro. Hacemos la transformación en hacernos más humanos y quitar lo animal para ir a lo que Dios creó. Y sobre ese humano en el sentido desde el punto de vista de Dios, Sí. no digamos el humano carnal, sino el humano que Dios creó. Sobre esa persona que ha sido transformada, su carácter, quitado su orgullo, todos sus defectos, ahí le entrego la Torá y ahí le doy mi espíritu. Porque ya fue procesado, porque ya no va a tener egoísmo, no va a tener orgullo, no va a tener rencores. Claro. ¿Qué pasa cuando de pronto alguien recibe dones espirituales, pero su carácter no fue transformado? Y le va a hacer mal a él y va a hacer mal a la gente. Va a destruir. ¿Por qué hay tantos, a veces muchos creyentes se han quejado de pastores que los han maltratado? ¿Cómo puede un pastor maltratar o hacerle daño a una oveja? Porque tiene dones, pero su carácter no fue transformado. Claro. Y ahí voy a encontrar. Y esa aplicación yo la escuché de un rabino, eso es lo más loco. Porque a veces la persona que nos han hecho más daño son personas que se supone que están en un nivel espiritual. Sí. Porque de pronto hay revelación, Claro. pero no hay transformación. Qué tremendo eso. Bueno, por eso están los desiertos, volviendo al desierto. Esa revolución. Oseas 2:14 dice: por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré sí. al corazón. O sea, sí. Eso le dice Dios a su pueblo. Sí. Oseas. Oseas 2:14. Porque justamente lo que decíamos al principio, en el desierto, Dios tiene nuestra atención. Porque ya en el desierto no hay sustento. O sea, en el desierto no hay alimento, no hay agua, no hay sombra, no hay frío de noche. No tenemos, en el desierto uno no tiene a qué aferrarse. Sí. Cuando de pronto nos encontramos que ya nuestros recursos no sirven para nada y no nos alcanza, entonces a veces ahí descubrimos que lo que teníamos que haber hecho primero es buscar a Dios. Sí. Claro. Amén. Y por eso Dios tuvo que llevarnos a ese punto. Para ir terminando, Yeshua en la Parashá. Ajá. Amén. ¿A dónde encontramos a Yeshua? Bueno, número 1, 2 dice por sus cabezas. Número 1, 2.
Números 1:2 dice, tomad el censo, dice acá. Claro, no dice cabeza. Bueno, sí dice todos los varones por sus cabezas. Todos los que están contados dentro de Israel están conectados con Gólgota, que es la cabeza. Gólgota es cráneo. Ah, sí. Gulgolet es el cráneo. Ah. Es el lugar de la muerte de Yeshua. Sí, ahí murió. Ahí está conectado. Cada uno de nosotros estamos conectados con eso. Wow. En el capítulo 2, versículo 3, Judá está acampando en la parte, dijimos, al este, en la parte oriental, donde sale el sol, frente a la entrada del santuario, directo a la entrada del santuario. Hay quienes afirman que Yeshua en realidad fue crucificado justo en el sendero por donde él entró e hizo la entrada triunfal, que es el Monte de los Olivos. Directo a la entrada del templo. Directo. La vaca roja se sacrificaba de esa manera, directo a la entrada. No dentro del templo, sino que afuera se sacrificaba derecho hacia la entrada, al oriente. Hay algunos que sostienen que bueno, Yeshua también fue sacrificado en el Monte de los Olivos, frente a la entrada del templo. Judá está acampando a la parte oriental donde sale el sol, frente a la entrada del santuario. El Mesías, por supuesto, viene de la tribu de Judá. Es el llamado Sol de Justicia en Malaquías 4:2. Malaquías 4:2 es el Sol de Justicia. Él entrará al templo desde el oriente cuando venga en su venida. Amén. La estrella resplandeciente de la mañana. Exacto. Número 2:9 dice, bueno, en la marcha, cuando marchaba todo el pueblo de Israel, ¿quién salía primero? Judá. Judá iba adelante, el Mesías va adelante. El buen pastor que da su vida por las ovejas, la imagen del pastor es que el pastor va adelante, no va detrás de las ovejas. Y las ovejas le siguen. Y eso lo podemos ver en cualquier video de pastores con ovejas, cómo las ovejas van detrás. Pero número 2:9 dice que Judá partirá primero, el Mesías va adelante. Números 3:12 al 13, allí está el número 3. Dice aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a los primogénitos de la tierra de Egipto. Santifiqué para mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán yo Adonai. Ven que el diseño de Dios para el servicio sacerdotal eran los primogénitos. No eran los levitas. No. Los levitas vinieron a reemplazar en la tierra a los primogénitos, pero en el diseño de Dios, Yeshua es el primogénito. Amén. Por eso es el sumo sacerdote en el cielo. Amén. Entonces, Yeshua como primogénito, y por ser primogénito pertenece a Dios de una manera especial. Esa es la razón por la que Él también pudo dar su vida por nosotros, porque si no hubiese sido el primogénito tampoco No podía dar. no podía ser. Números 3:47, allí es el rescate de los primogénitos. Tomarás 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Hubo un precio de rescate por cabeza. Dijimos en hebreo es Gulgolet, de donde viene la palabra Gólgota. Tiene la misma raíz. Hay un precio de rescate por cada persona pagado
en Gólgota por la muerte del Mesías Yeshua. Números 4-5. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. ¿Ven que el que desarmaba el templo era los sacerdotes? El velo de separación que simboliza el cuerpo de Yeshua, en Hebreos 10:20, fue lo primero que se quitó cuando el campamento iba a trasladarse de un lado a otro. La muerte de Yeshua ha hecho que Israel pueda avanzar a un nivel espiritual, de un nivel espiritual inferior a otro superior. Y el 16, versículo 16, el capítulo 4, Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite de alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua. Eleazar simboliza el ministerio celestial de Melquisedec. Es el encargado de las cosas más sagradas del santuario. Ahí tenemos a Eleazar, que estaba a cargo del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua, el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Eleazar estaba a cargo de todo las eso. cosas tenía cargo. Todo lo que estaba dentro. Claro. Eleazar entonces simboliza el ministerio celestial de Melquisedec, es el encargado de las cosas más sagradas del santuario. Así Cristo es el encargado de las cosas más sagradas en el tabernáculo celestial. Amén. Sin palabras. Es mucho. Hasta aquí tienen como palabras, tenemos Sí, mejor dicho, dulce, para pensar, y en especial, bueno, la hojita que tenés impresa ahí, para pensar en nuestros desiertos, y cómo el Señor en el Son desierto bastante profundos, por no cierto. solamente que nos va a hablar, por un lado nos habla, por otro lado nos pone en orden. Pone orden. Todo de esta para allá habla de cómo Dios pone en un orden geográfico, vamos a decir, o físico, todas las tribus, todas las tareas que cada uno tenía. Pone orden. Habían salido como tropa, Como si un juntos, balón. pero en algún momento Dios tiene que poner orden. Tienen que ordenar. Solemos cantar, tú lo ordenas todo. Ah, sí, tan hermoso. Cuando Cristo es el centro, cuando ponemos realmente lo que más importa en el centro de nuestra vida, lo demás se ordena. Amén. Está bueno, aunque pueda parecer un poco así pesada para leer los primeros capítulos, que habla cada uno por su tribu, por su familia, pero está bueno leerlo. Está bueno leerlo, porque uno Edifica. de a poco va entendiendo cómo Dios pone en orden las cosas. Exactamente. Que no debe haber sido fácil. 600.000 personas, no, 600.000 hombres, Hombre, y la familia. sin contarla y toda la familia. familia. Ponen en orden todo eso. Pero es que sin orden no se avanza. Si no hay orden, Ahí también lo vemos al Espíritu Santo. obviamente. Porque el que pone orden es el Espíritu Santo. Y Dios tiene que poner ese orden para que el pueblo pueda avanzar, llevándolo a nuestra, bueno, eso a nivel quizás de iglesia incluso, que Dios a veces tiene que poner en orden cosas, pero a nuestra vida personal también tiene que poner en orden cosas. Y la oración mía es: Señor, ordename. Ay, sí. Ordená mis caminos, porque a veces nos embarullamos con tantas cosas y queremos hacer todo, y no hacemos y nada. no hacemos nada. O lo hacemos de todo, pero lo hacemos mal. Es cierto. Qué bárbaro, ¿no? Cuando de pronto Dios no quiere que hagamos todo, quiere poner un orden en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra mente, en nuestro interior. El solo hecho de decir, bueno, ordeno una habitación, Claro. ordeno un rincón, Sí.
con eso ya estoy trayendo luz. Aleluya, claro. Con eso sí, ya Señor. estoy cambiando mi mundo. Amén. No importa que todo lo demás todavía es un lío. Ay, sí. Yo puedo ordenar un pensamiento, un rasgo de mi carácter, aunque no sea todo, Claro. porque sé que falta mucho, pero yo ordené un poquito. Claro, empiezo por algo. Ya va Ya queriendo, avancé. ya va queriendo. Ya avancé. Sí, sí. Dios es un Dios que obra por etapas, por procesos. Qué tremendo. No lo hace todo junto, porque si no desaparecemos. No, sí. Entonces, todo el esfuerzo que nosotros ponemos, porque Dios también nos pide un trabajo a nosotros. Sí, sí, amén. No es que Dios va a hacer todo. No. Hay gente que por ahí me da la sensación de que tiene la ilusión de que el pastor le va a imponer mano, le va a orar y ahí Ya está bien. todo cambió. El arcángel Y Gabriel. fue un milagro, porque No es así. no es así. Viene como en Dios el te va a demonio de ayudar, el Gabriel, Espíritu te va a ayudar, te va a guiar, pero el trabajo lo tiene que hacer cada uno. Uno Sí, tiene que por hacer. supuesto. El poder. trabajo lo tiene que hacer. No hay Uno mismo. atajos, No. no hay Señor. salidas fáciles. No. No hay salida. Por algo Pablo decía, tenemos que morir. Y Pablo mismo decía, muero cada día. Y no nos gusta eso, No, no, porque eso nos duele, muchas cosas que nos van a doler, pero son necesarias. Son necesarias. Ya no, como digo, no va a venir el ángel Miguel a lavarnos el cerebro y de lo caprichoso, recoroso, mal enojones, orgulloso, todo eso lo va a sacar de un plumazo. No va a hacer eso. Tenemos que hacerlo nosotros. Amén. Amén. Tú lo llenas todo. Tú eres el Señor.